Mi esposo decía que yo revisaba demasiado su teléfono, así que un día lo dejó desbloqueado para probarme que no ocultaba nada. Lo revisé y encontré mensajes de su amante. Lo peor no fue la infidelidad, era la esposa de mi propio hermano. Tengo 36 años y llevo casi 9 años casada con mi esposo, Daniel, que tiene 38. Tenemos una hija de 7 años y, hasta hace unos meses, yo habría dicho que nuestro matrimonio tenía los problemas normales de cualquier pareja. Discutíamos por dinero, por quien recogía a nuestra hija de la escuela, por las tareas de la casa y por todas esas pequeñas cosas que se acumulan cuando llevas años compartiendo una vida. Nunca pensé que hubiera otra mujer. Mucho menos que esa mujer fuera alguien de mi propia familia. Todo empezó con su teléfono. Daniel siempre había tenido contraseña, pero antes no le daba importancia. Podía dejarlo sobre la mesa mientras se bañaba, olvidarlo en la cocina o dejarlo cargando en la sala. De repente empezó a llevarlo a todas partes. Si iba al baño, el teléfono iba con él. Si salía a sacar la basura, se lo metía al bolsillo. Cuando recibía un mensaje, miraba la pantalla y la bloqueaba enseguida. Incluso empezó a dejarlo boca abajo cuando yo entraba a una habitación. Al principio pensé que estaba exagerando. Una noche le pregunté en tono de broma si estaba escondiendo los códigos nucleares en el teléfono y se rió, pero no respondió. Después empecé a preguntarle quién le escribía y siempre tenía una explicación. Era alguien del trabajo, un cliente, un compañero o un grupo de padres de la escuela. Nunca había nada concreto que pudiera señalar y decir esto está mal, así que terminé sintiéndome ridícula por sospechar. Unos meses después tuvimos una discusión bastante fuerte por lo mismo. Le dije que me estaba haciendo sentir insegura y que su comportamiento había cambiado. Daniel se molestó y me dijo que yo revisaba demasiado su teléfono, aunque en realidad nunca lo había revisado. Me dijo que necesitaba confiar en él y que estaba buscando problemas donde no existían. Recuerdo haberme quedado callada porque una parte de mí empezó a pensar que quizá tenía razón. Tal vez estaba siendo demasiado desconfiada. Tal vez el problema estaba en mi cabeza. Durante un tiempo intenté ignorarlo. Dejé de preguntarle dónde había estado cuando llegaba tarde y dejé de mencionar el teléfono. Aún así, la sensación no desaparecía. Había algo que no encajaba y yo no sabía explicar qué era. Entonces, una mañana, Daniel decidió demostrarme que estaba equivocada. Estábamos desayunando y volvimos a hablar del tema. Le dije que no quería seguir sintiéndome como una persona desconfiada dentro de mi propio matrimonio. Él me miró y me dijo que iba a demostrarme que no tenía nada que ocultar. Tomó su teléfono, lo desbloqueó delante de mí y lo dejó sobre la encimera. Después me dijo que podía revisar lo que quisiera porque no encontraría nada. Me pareció una estupidez. Incluso pensé que estaba intentando hacerme sentir culpable otra vez. Daniel salió de la cocina y yo me quedé mirando el teléfono. Pasaron varios minutos antes de que finalmente lo tomara. No busqué fotos ni entré en sus cuentas. Abrí los mensajes porque era precisamente eso lo que había estado provocando nuestras discusiones durante meses. Encontré una conversación archivada con un contacto guardado solamente como L. Pensé que sería alguien del trabajo, pero cuando abrí el chat lo primero que vi fue un mensaje que decía que la noche anterior había sido increíble y que ya no podían seguir fingiendo que aquello no significaba nada. Seguí leyendo y encontré meses de conversaciones. Había mensajes sobre extrañarse, verse escondidas, hoteles, cenas y momentos en los que Daniel decía que yo no sospechaba nada. Después vi una fotografía. Daniel estaba sentado frente a una mujer en un restaurante. Al principio no reconocí el lugar ni entendí quién era ella, pero entonces vi su cara. Era Melissa, la esposa de mi hermano Ryan. Me quedé mirando la pantalla sin poder reaccionar. Melissa había estado en mi casa muchas veces. Había celebrado cumpleaños con nosotros, había pasado Navidades con mi familia y había ayudado a mi hija con algunas cosas de la escuela. Yo confiaba en ella. Seguí bajando por la conversación y encontré algo que me hizo sentir todavía peor. Daniel le había preguntado si Ryan sospechaba algo y Melissa le respondió que no, que él confiaba demasiado en ella. En otro mensaje hablaron de mí y ella dijo que yo estaba demasiado pendiente del teléfono. Daniel respondió que estaba intentando hacerme sentir que todo era producto de mi inseguridad.
Ahí entendí que no solo me estaban engañando. Los dos sabían que yo sospechaba algo y habían estado aprovechándose de eso para hacerme creer que estaba perdiendo la cabeza. Tomé fotografías de los mensajes con mi propio teléfono y dejé el suyo exactamente donde estaba. Cuando Daniel regresó, me preguntó si me sentía mejor después de haber comprobado que no escondía nada. Lo miré y le dije que sí. No podía decirle todavía que acababa de descubrir que llevaba meses acostándose con la esposa de mi hermano. Esa misma tarde empecé a pensar con más calma. No quería enfrentarlo mientras estaba furiosa. Tampoco quería hacer algo impulsivo que pudiera perjudicarme después. Hablé con una abogada de divorcios y le conté lo que había encontrado. Me recomendó guardar la evidencia que ya tenía, no volver a entrar en dispositivos ajenos y empezar a organizar mis asuntos financieros y familiares antes de confrontarlo. Durante los días siguientes seguí actuando con normalidad. Preparé la cena, llevé a mi hija a la escuela y hablé con Daniel como si nada hubiera pasado. Por dentro estaba intentando entender cuánto tiempo llevaba ocurriendo todo aquello y qué otras mentiras me había contado. Entonces encontré algo más. Revisando los movimientos de una cuenta que compartíamos, vi varios gastos que coincidían con las fechas de los mensajes. Había restaurantes y hoteles que Daniel nunca me había mencionado. No necesitaba más pruebas para saber que la relación había sido mucho más que mensajes. Lo que todavía no sé es qué hacer con mi hermano. Ryan no tiene idea de que su esposa lo está engañando con mi esposo. Parte de mí quiere llamarlo inmediatamente y contarle todo. Otra parte quiere esperar hasta tener todos mis asuntos en orden, porque sé que en cuanto esto salga a la luz mi matrimonio se va a terminar y nuestra familia entera va a quedar destrozada. Lo que más me cuesta aceptar es que durante meses pensé que el problema era yo. Pensé que estaba siendo insegura, que estaba imaginando cosas y que quizá estaba dañando mi matrimonio por no confiar en Daniel. Ahora sé que mientras yo intentaba convencerme de que estaba loca, él estaba acostándose con la esposa de mi propio hermano y los dos se reían de lo fácil que era hacerme dudar de mí misma. No quiero simplemente descubrirlos y tener una pelea. Quiero pensar bien lo que voy a hacer. No sé si debo contarle primero a Ryan, si debo confrontar a Daniel o si debo dejar que mi abogada me ayude a organizar todo antes de mover una sola pieza. Lo único que tengo claro es que no pienso volver a proteger a las personas que decidieron destruir mi familia a escondidas. Actualización 1. Pasaron 6 días desde que encontré los mensajes y durante esos 6 días viví dentro de una mentira que yo misma estaba sosteniendo. Daniel seguía creyendo que yo no sabía nada. Se levantaba, se preparaba para trabajar, besaba a nuestra hija antes de salir y se despedía de mí como si nuestro matrimonio siguiera exactamente igual. Yo hacía lo mismo, pero cada vez que me decía que me amaba sentía una mezcla de rabia y cansancio que me costaba controlar. Lo peor era que ya no tenía que preguntarme si estaba pasando algo. Ahora conocía la verdad y tenía que decidir qué hacer con ella. La primera noche después de encontrar los mensajes casi no dormí. No quería despertar a Daniel, pero tampoco quería estar a su lado. Me quedé mirando el techo pensando en Ryan. Mi hermano llevaba casi 10 años casado con Melissa y, por lo que yo sabía, la consideraba su mejor amiga. Habían pasado por problemas económicos, habían cambiado de casa, habían hablado de tener hijos y habían construido una vida juntos. Yo había estado presente en muchas de esas cosas. Incluso había defendido a Melissa en algunas discusiones familiares porque siempre había pensado que ella quería a mi hermano de verdad. Saber que se estaba acostando con mi esposo me hacía sentir que todos esos recuerdos tenían una parte podrida que yo nunca había visto. Al día siguiente llamé a la abogada que había consultado. Le expliqué que había encontrado mensajes y fotografías que demostraban la relación y le pregunté qué debía hacer. Me dijo que no confrontara a Daniel todavía si podía evitarlo, especialmente porque aún no sabía qué iba a pasar con nuestra vivienda, nuestras cuentas y la custodia de nuestra hija. También me recomendó no seguir buscando información en el teléfono de Daniel. Me dijo que guardara únicamente lo que ya había visto y que, de ahí en adelante, cualquier información adicional debía obtenerla de una manera que no pudiera volverse contra mí. Seguí su consejo. Esa parte fue más difícil de lo que pensé porque, después de descubrir una mentira tan grande, una parte de mí quería saberlo absolutamente todo. Quería saber dónde se habían conocido, cuántas veces se habían visto, quién había iniciado la relación y si alguna otra persona lo sabía.
Pero también entendí que podía pasarme meses buscando respuestas que no iban a cambiar lo esencial. Daniel me había engañado. Melissa había engañado a Ryan. Los dos habían hablado de mí como si fuera una mujer paranoica mientras continuaban viéndose. 3 días después decidí revisar las cuentas que ya estaban a mi nombre y a las que tenía acceso legítimo. No estaba buscando una prueba de infidelidad, porque ya tenía suficiente. Lo que necesitaba era entender nuestra situación económica antes de pedirle el divorcio. Fue entonces cuando encontré varios gastos que no reconocía. Había 2 cenas bastante caras, una habitación de hotel y otros pagos pequeños que coincidían con las fechas de los mensajes que había visto. Al principio pensé que quizá había una explicación. Cuando Daniel llegó esa noche le pregunté por uno de los cargos. Le dije que estaba organizando nuestras cuentas y que no recordaba ese gasto. Se quedó callado unos segundos y después me dijo que había sido una cena con un cliente. Le pregunté qué cliente y me respondió que no recordaba el nombre porque había tenido varias reuniones esa semana. No insistí. Me limité a decirle que estaba bien y cambié de tema. Me sorprendió lo fácil que le resultaba mentirme. Antes de descubrir todo aquello, cuando Daniel me decía algo que no me cuadraba, yo intentaba encontrar una explicación que lo dejara bien. Ahora podía verlo claramente. No tenía que esforzarme por descubrir sus mentiras porque él mismo me las estaba sirviendo delante. 2 días después ocurrió algo que no esperaba. Mi hermano Ryan me llamó mientras yo estaba preparando la cena. Al principio hablamos de cosas normales, pero después me preguntó si yo había notado que Melissa estaba diferente últimamente. Me quedé quieta con el teléfono en la mano y le pregunté qué quería decir. Ryan me explicó que ella estaba más distante, que había empezado a cuidar mucho más su teléfono y que últimamente parecía nerviosa cuando recibía mensajes. También me dijo que había intentado preguntarle si ocurría algo y ella se había puesto a la defensiva. Sentí que el estómago se me cerraba. Ryan me dijo que quizá estaba imaginando cosas y que no quería convertirse en el tipo de esposo que revisa cada movimiento de su mujer. Me dieron ganas de decirle que no estaba imaginando absolutamente nada. Quise decirle que su esposa llevaba meses engañándolo con mi esposo. Quise decirle que yo había visto sus mensajes y que sabía exactamente lo que estaban haciendo. Pero no pude. Le pregunté por qué me estaba contando eso y él respondió que porque yo era su hermana y porque necesitaba hablar con alguien. Entonces entendí que no podía dejarlo seguir dudando de sí mismo como yo había hecho durante meses. Sin embargo, tampoco quería lanzarle una bomba por teléfono. Le dije que si alguna vez necesitaba hablar conmigo, podía hacerlo y que no estaba loco por sentirse incómodo con ciertos comportamientos de Melissa. Cuando colgamos me quedé un buen rato en la cocina. Había estado pensando que yo era la única persona atrapada en aquella situación, pero escuchar a Ryan decir casi las mismas cosas que yo había dicho durante meses me hizo entender algo. Melissa y Daniel estaban usando la misma estrategia con los dos. Hacían cosas sospechosas, después nos hacían sentir culpables por notarlas y finalmente actuaban como si el problema estuviera en nuestras cabezas. Esa noche tomé una decisión. No iba a contarle a Ryan por teléfono y tampoco iba a esperar meses. Primero quería hablar con mi abogada una vez más y asegurarme de tener todo en orden. Después iba a reunirme con mi hermano cara a cara y enseñarle lo que había encontrado. Mientras tanto, Daniel seguía sin sospechar nada. Incluso esa misma noche se sentó a mi lado en el sofá y me dijo que estaba contento porque últimamente yo parecía más tranquila. Me preguntó si finalmente había dejado de preocuparme por su teléfono. Lo miré durante unos segundos y le dije que sí, que ya no me preocupaba. Él sonrió y me tomó la mano. Yo también sonreí. No porque lo hubiera perdonado, sino porque por primera vez desde que comenzó todo, él no tenía idea de lo que estaba pasando. Y eso me dio tiempo para preparar mi salida sin que pudiera adelantarse a mí. Actualización 2. Pasaron casi 2 semanas desde que encontré los mensajes y durante ese tiempo fui organizando mi vida en silencio. Ya había hablado nuevamente con mi abogada y tenía claro que no debía enfrentar a Daniel hasta saber exactamente qué quería hacer y cómo protegerme. También empecé a guardar copias de documentos que ya tenía derecho a tener, revisé nuestras cuentas y fui separando algunas cosas personales que no quería dejar atrás si la situación terminaba empeorando. No estaba intentando quitarle nada.
Simplemente quería dejar de depender de la persona que me había estado mintiendo durante meses para saber qué estaba pasando con mi propia vida. Daniel, por supuesto, seguía creyendo que todo estaba bien. Incluso parecía más tranquilo que antes. Ya no escondía el teléfono con la misma desesperación porque pensaba que su pequeña actuación había funcionado. Algunas noches lo dejaba sobre la mesa y me preguntaba si quería usarlo para poner música. Yo tenía que contenerme para no reírme de la ironía. El hombre que durante meses me había acusado de revisar demasiado su teléfono ahora estaba convencido de que había ganado porque yo había dejado de preguntar. Mientras tanto, Ryan seguía intentando entender qué estaba pasando con Melissa. Unos días después de nuestra llamada volvió a escribirme. Me dijo que había encontrado algunos gastos extraños en sus cuentas y que Melissa había empezado a decir que él estaba exagerando. Me preguntó si yo había notado algo parecido con Daniel. Durante unos segundos pensé en seguir callada, pero ya no tenía sentido. Le dije que sí, que había encontrado cosas que me preocupaban y que necesitaba hablar con él personalmente. Nos vimos 2 días después en una cafetería cerca de su trabajo. Ryan llegó pensando que quizá iba a contarle que Daniel estaba teniendo algún problema laboral, porque durante años mi hermano había confiado mucho en él. Cuando se sentó frente a mí, me preguntó directamente qué estaba pasando. Le dije que antes de hablar quería que me prometiera que iba a dejarme terminar, porque no sabía cómo iba a reaccionar cuando escuchara todo. Saqué mi teléfono y le mostré las fotografías que había tomado de los mensajes. No le expliqué demasiado al principio. Simplemente dejé que las leyera. Vi cómo cambiaba su expresión mientras avanzaba. Primero parecía confundido, después empezó a negar con la cabeza y finalmente dejó el teléfono sobre la mesa. Me preguntó si estaba segura de que esa mujer era Melissa. Le dije que sí. Entonces volvió a mirar las fotografías y reconoció algunas cosas que yo no había notado, como un restaurante al que él y Melissa habían ido anteriormente y una pulsera que ella llevaba en una de las imágenes. Ryan me preguntó cuánto tiempo llevaba pasando. Le dije que había mensajes de varios meses y que también había encontrado gastos que coincidían con algunas de las fechas. Me preguntó si Daniel sabía que yo lo sabía y le respondí que todavía no. Se quedó callado durante bastante tiempo y después me preguntó por qué había esperado para decírselo. Le expliqué que necesitaba protegerme primero y que no quería que una confrontación impulsiva terminara perjudicándonos a los dos. Ryan se quedó mirando la mesa y me dijo que no podía creerlo. Me confesó que había empezado a sospechar de Melissa porque ella llevaba meses más distante, pero cada vez que intentaba preguntarle algo ella le decía que estaba cansada o que él estaba siendo controlador. Me dijo que había empezado a cuestionarse a sí mismo y que incluso había pensado en ir a terapia porque creía que estaba desarrollando problemas de confianza. Esa parte me dolió especialmente porque era exactamente lo que Daniel había conseguido conmigo. Le dije a Ryan que no quería decirle qué debía hacer. Solo quería que tuviera la misma información que yo tenía para poder tomar sus propias decisiones. Me preguntó qué pensaba hacer yo y le dije que iba a divorciarme. No hubo dramatismo. Simplemente lo dije porque para mí esa decisión ya estaba tomada desde hacía varios días. Ryan se quedó un rato más y finalmente me dijo que necesitaba hablar con Melissa. Me pidió que no le avisara a Daniel todavía porque quería entender qué estaba pasando antes de que ellos pudieran coordinar una historia. Le dije que no pensaba hacerlo. Esa misma noche Ryan confrontó a Melissa. No estuve presente, así que no sé exactamente cómo fue la conversación, pero durante las siguientes horas me llegaron varios mensajes de mi hermano. Primero me dijo que Melissa había negado todo. Después me dijo que ella había cambiado la historia y había admitido que se había hablado con Daniel, pero que según ella solo era una relación emocional. Finalmente me escribió que había encontrado más pruebas en sus propias cuentas. Lo que terminó de destruirlo fue descubrir que algunos de los gastos que Melissa había justificado como compras para la casa en realidad correspondían a encuentros con Daniel. Ryan me dijo que le había preguntado directamente si lo amaba y que ella había respondido que estaba confundida. Después me escribió algo que todavía recuerdo: no está confundida. Lleva meses tomando decisiones. A la mañana siguiente Daniel llegó a casa y me preguntó si había hablado con mi hermano. Le dije que sí. Su cara cambió inmediatamente. Me preguntó de qué habíamos hablado y le respondí que de asuntos familiares.
Me insistió varias veces, pero no le di más información. Entonces me dijo que Ryan lo había llamado la noche anterior y que había estado haciendo preguntas muy raras sobre Melissa. Yo sabía que había llegado el momento. Daniel me preguntó si yo había descubierto algo. Lo miré y le pregunté qué creía él que había descubierto. Se quedó callado. Después intentó decirme que todo era más complicado de lo que parecía, pero ya no tenía sentido escuchar otra explicación. Le dije que sabía de Melissa y que había visto los mensajes. Durante unos segundos no dijo nada. Después se sentó y se pasó las manos por la cara. Me dijo que lo sentía, que había cometido un error y que nunca había querido hacerme daño. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo y volvió a decir que unos 6 meses. También admitió que habían hablado sobre mí y que se habían comentado que yo sospechaba algo. Entonces le pregunté algo que me importaba mucho más que la cantidad de veces que me había engañado. Le pregunté si había pensado en dejarme por ella. Daniel tardó en responder. Finalmente dijo que sí, que habían hablado de lo que pasaría si algún día ambos terminaban sus matrimonios. En ese momento sentí que algo dentro de mí terminaba de romperse. No porque quisiera seguir casada con él, sino porque durante meses yo había estado intentando salvar una relación mientras él estaba imaginando una vida con otra mujer. Le dije que quería el divorcio. Daniel empezó a llorar y me pidió que pensara en nuestra hija. Le respondí que precisamente por nuestra hija estaba tomando esa decisión. No quería que creciera viendo a su madre aceptar mentiras para mantener una familia que ya no funcionaba. No quería enseñarle que tenía que ignorar sus propios sentimientos cuando alguien la hacía dudar de ellos. Daniel me pidió unos días para irse de la casa. Acepté porque no quería una pelea delante de nuestra hija. Esa noche durmió en otra habitación y al día siguiente empezó a buscar dónde quedarse. 2 días después, Ryan también se fue de la casa que compartía con Melissa. Los 2 matrimonios estaban terminando al mismo tiempo por una relación que ellos habían intentado esconder de nosotros. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Melissa empezó a llamarme. La primera vez no contesté. La segunda tampoco. La tercera dejó un mensaje diciendo que necesitaba explicarme lo que había pasado. Finalmente contesté porque quería escuchar qué podía tener que decirme después de todo aquello. Me dijo que Daniel le había contado que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado y que él iba a dejarme. Le respondí que eso no cambiaba nada. Él estaba casado conmigo y ella estaba casada con mi hermano. Los dos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Entonces me dijo que no quería perder a Ryan. Le contesté que eso ya no dependía de mí. Me pidió que hablara con él y que le dijera que ella estaba arrepentida. Le dije que no iba a interceder por nadie. Después colgué. Esa fue la primera vez desde que descubrí todo que sentí que realmente había recuperado el control de mi propia vida. Ya no estaba intentando decidir cómo hacer que todos salieran bien de aquello. Daniel había elegido engañarme. Melissa había elegido engañar a mi hermano. Ahora cada uno tendría que enfrentar lo que había hecho. Y yo iba a empezar a hacer exactamente lo mismo con mi propia decisión, terminar mi matrimonio y seguir adelante. Actualización final. Pasaron varios meses desde que Daniel se fue de la casa y, poco a poco, nuestra vida empezó a acomodarse de una manera que jamás habría imaginado. El divorcio terminó hace un par de meses y ahora nuestra relación se limita prácticamente a todo lo relacionado con nuestra hija. Al principio fue difícil porque Daniel seguía intentando convencerme de que podíamos arreglar las cosas. Me decía que estaba arrepentido, que había cometido un error y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recuperar mi confianza. Yo le repetía que no se trataba de recuperar mi confianza, sino de aceptar que él había tomado la misma decisión una y otra vez durante meses. No había sido un accidente ni una noche de estupidez. Había tenido muchas oportunidades para detenerse y nunca lo hizo. También intentó usar a nuestra hija para convencerme. Me decía que ella necesitaba que volviéramos a estar juntos y que estábamos destruyendo nuestra familia. Le respondí que precisamente por ella no iba a regresar. No quería que creciera pensando que una relación funciona cuando una persona miente y la otra tiene que fingir que no pasa nada para mantener la casa en pie. Ryan también terminó su matrimonio con Melissa.
Durante los primeros meses apenas hablamos porque los dos estábamos tratando de asimilar lo ocurrido. Con el tiempo empezamos a hablar mucho más y nuestra relación terminó siendo más cercana que antes. Él me confesó que durante un tiempo llegó a preguntarse si había hecho algo mal, porque Melissa le había hecho creer que estaba exagerando cuando empezó a notar cambios en su comportamiento. Le dije que yo había pasado exactamente por lo mismo con Daniel y que ninguno de los dos tenía la culpa de las decisiones que ellos habían tomado. Melissa intentó contactarme varias veces. Primero quiso explicarme que Daniel le había dicho que nuestro matrimonio estaba prácticamente terminado. Después dijo que estaba arrepentida y que no quería perder a Ryan. La última vez que hablamos incluso me dijo que yo estaba destruyendo dos familias por no darle otra oportunidad a Daniel. Le respondí que yo no había destruido nada. Ella había decidido acostarse con mi esposo mientras seguía casada con mi hermano, y Daniel había decidido hacer exactamente lo mismo. Yo simplemente había dejado de cubrirlos. Después de esa llamada no volví a contestarle. Daniel también intentó contarle a algunas personas que nuestro matrimonio ya estaba terminado cuando comenzó su relación con Melissa. No me molesté en discutir con él. Cuando alguien me preguntaba qué había ocurrido, decía la verdad. No necesitaba exagerar ni insultarlo. Solo decía que mi esposo había tenido una aventura durante meses con la esposa de mi hermano y que ambos habían mentido sobre ello. Con eso bastaba. Nuestra hija sigue pasando tiempo con los dos y estoy haciendo todo lo posible para mantenerla fuera de nuestros problemas. No quiero que tenga que elegir entre sus padres ni cargar con cosas que no le corresponden. Hay días difíciles, especialmente cuando pregunta por qué ya no vivimos juntos, pero poco a poco estamos encontrando una rutina nueva. Hace unas semanas ocurrió algo que me hizo darme cuenta de que realmente había dejado atrás todo esto. Daniel vino a recoger a nuestra hija y dejó su teléfono sobre la mesa mientras buscaba su mochila. Lo vi ahí y durante un segundo pensé en aquella mañana en la que me lo había dejado desbloqueado para demostrarme que no tenía nada que esconder. Esta vez ni siquiera sentí curiosidad. Simplemente seguía haciendo lo que estaba haciendo. Durante mucho tiempo pensé que mi venganza tenía que ser hacerles pagar. Quería que Daniel y Melissa sintieran el mismo dolor que habían causado. Al final no tuve que hacer nada. Perdieron sus matrimonios, tuvieron que explicarle a sus familias lo que hicieron y tuvieron que vivir con las consecuencias de sus propias decisiones. Yo solo me fui. Hace poco mi hija me preguntó si estaba feliz ahora que papá vivía en otra casa. Le dije que sí. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no vivía preguntándome si estaba imaginando cosas o si el problema era yo. Y cuando pienso en aquella mañana en la que Daniel dejó su teléfono desbloqueado para probarme que no ocultaba nada, ya no la recuerdo como el día que destruyó mi matrimonio. La recuerdo como el día en que finalmente dejé de dudar de mí misma. Daniel quería demostrarme que estaba loca por desconfiar de él. Terminó dándome la prueba que necesitaba para confiar en mí.